Todo era un maldito caos. En medio del agua se puede ver como una inmensa máquina. Un barco que se había convertido en una especie de dragón mecánico disparaba a diestra y siniestra cañones por todos lados, haciendo que el agua simplemente saliera volando por todos lados mientras más impactos de misiles salían de los costados y los cañones del inmenso monstruo. Por otro lado, un zorro gigante con 9 colas simplemente esquivaba todos los ataques como si nada, y los que no podía esquivar simplemente eran bloqueados, debido a que en su espalda se encontraba un robot montado que tenía un escudo y bloqueaba los ataques que ella no podía esquivar. Mientras tanto, en la costa otros solo observaban la pelea o estaban enfrentando a sus propios problemas. Sus problemas eran las copias de una mujer llamada Graifia. Los líderes de varias facciones simplemente estaban luchando contra las copias de esta mujer. Azazel, el líder de los Ángeles Caídos, estaba peleando contra una de las grifas que parecía ser una de las herederas de la iglesia, ya que lo que portaba en su mano era una espada que decían era idéntica, la Excalibur, la segunda espada en la piedra. El líder de los Ángeles Caídos no podía entender bien cómo es que ahora mismo está en igualdad de condiciones con esta mujer. Pero en su entorno también estaba algo desfavorable. En el campo de batalla donde todos se enfrentaban contra las distintas Graifías. Todas tenían sus propios poderes y cualidades. Zerafall, una de las 4 Mau, y también conocida como la Bestia de Hielo, ahora se enfrentaba a una mujer que usaba la misma cara que su rival. Pero a diferencia de ella, esta copia, como la llamaría a ella, usaba fuego, una magia de llamas tan intensas que había alcanzado a usar llamas azules. Su pequeño campo de batalla ahora simplemente estaba lleno o de escarcha o completamente calcinado, siendo una lucha brutal donde ninguna retrocedía contra la otra. Eres muy poderosa, es una lástima que estés aliada con ese tipo, dijo la Mao, quien había creado diferentes estacas de hielo, que eran repelidas por bolas de fuego. Niña, hay cosas que tú no entenderías ni en 1.000.000 de años, dijo la Graifía de fuego. Quien ahora había preparado una especie de ave gigante hecha de llamas que fue directo contra la Mao. Está aceptando su reto, creó una serpiente gigantesca de hielo y así ambos ataques colisionaron. En otro lado, las cosas iban sin un sinsentido para los hermanos de la guerra. Ares y Atenea tenían enfrente a otra de las grifías, pero esta les había dejado impresionados por una simple cosa. ¿Eres una valquiria?, preguntó Atenea mientras miraba cómo la que estaba enfrente de ellos destacaba porque no llevaba un traje de sirvienta, en su lugar llevaba un traje de guerra que utilizaban las valquirias. Eso es algo que a ustedes no les importa, dijo, y seguido a eso levantó una espada para que aparecieran múltiples runas asgardianas. Rápidamente ambos hermanos, utilizando sus escudos, lograron bloquear los ataques. En otro lugar, mientras todas estas peleas se llevaban a cabo, Circe y Graifia tenían sus propios problemas. Enfrente de ellos estaba otra copia. Esta en realidad era completamente idéntica, sin ninguna clase de diferencias con la original. Ambas estaban frente a frente. ¿Podría preguntarte algo?, preguntó la original mientras miraba a su copia. Esta simplemente se quedó callada mientras escuchaba a la mujer. ¿Estás feliz con esto? ¿Estás feliz simplemente siendo una calca de mi propia cara para satisfacer a ese tipo?, preguntó. Ella no podía entender cómo tantas mujeres simplemente habían aceptado el simple hecho de ser un reemplazo de otra mujer. Es algo que tú no entenderías, dijo ella. ¿No entendería? Niña, literalmente estoy viendo 5 o 6 copias de mí porque le dejé en claro a ese idiota que no quería nada con él.
Ustedes son solo como una especie de suplente, dijo para luego mirar a su copia. Esta simplemente se había quedado callada. Es algo que ya sabemos, pero todas estamos de acuerdo con esto. Tú rechazaste a un hombre muy bueno que nos ha tratado como diosas, las trata bien solo porque tienen mi cara. Si tuvieran sus verdaderas caras no las trataría. La copia iba a seguir, pero la original simplemente la calló diciéndole esas palabras. La copia de inmediato se enojó y se frustró antes de crear varias lanzas de luz. Estas fueron arrojadas hacia ella, pero antes de que pudieran impactar simplemente fueron convertidas en polvo. La mujer simplemente estaba harta de ese tipo, le había arruinado la vida a su familia y tal vez le había arruinado la vida a varias chicas solo porque quería un momento con él. Sí, eso es lo que quiere, así lo va a tener. Antes que la mujer pudiera ser algo más, Grecia simplemente ya había terminado con esto y congeló a su copia antes de hacerla añicos. Lo siento. Tú no tuviste la culpa de nada, tal vez solo fuiste una víctima más de ese infeliz, fue lo único que pudo decir cuando vio cómo la estatua de hielo de ella misma se deshacía en escarcha. Ella solo miró cómo en el cielo se encontraba ese infeliz. Cruzaron miradas. Ella ya estaba harta de él y estaba listo para liquidarlo ella misma. Pero antes de que pudiera ir con él fue detenido por una mano. Sabes que una vez que te acerques a él no hay marcha atrás, no puedo protegerte. Por lo que me dijo mi hermana, la otra puede absorber mi poder. Y por lo que acabo de confirmar, solo lo puede utilizar una vez, solo está esperando a que yo utilice mi poder para comerlo. El pelirrojo había llegado a esa conclusión después de que su hermana le haya contado sobre el poder de robar poderes del hambre. Después de ver que ninguno de los presentes había perdido sus poderes, pudo llegar a la conclusión de que ese poder tenía limitaciones y que solo estaba esperando a que él utilizara su poder para robárselo y obtener prácticamente una victoria segura. Lo sé, pero ahora mismo solo quiero arreglar cuentas con este maldito obsesivo, dijo ella, y así fue directo contra el hombre de la guerra. Sus 6 alas se extendieron y voló contra él. Ambos estuvieron frente a frente. Gracie-chan, ¿cuánto tiempo sin verte? Dime cómo has estado, dulzura, dijo él mientras miraba a la mujer de sus sueños. Ahórratelo. Ahora mismo solo quiero matarte, dijo la peliplata, quien simplemente miró con rabia al tipo de la guerra. Aún con tu rostro enojado sigues viéndote tan hermosa como diario, dijo en él con una gran sonrisa. Ella no aceptó su cumplido y simplemente preparó su magia lista para matar a este tipo. Así todos los carámbanos de hielo fueron contra él, pero se sorprendió cuando vio que ninguno le hacía daño. Esos carámbanos parece que son más fuertes que en nuestra última vez juntos, dijo él con un dedo en su mentón. ¿Puedes recordarme cuándo fue la última vez que nos vimos?, preguntó él mientras simplemente se quitaba el polvo de la escarcha que había dejado ese ataque. Ella se quedó callada y él pudo sentir como todo a su alrededor se congelaba cuando él hizo esa pregunta. Cuando intentaste matar a mi pequeño, dijo ella, y ahora ya no se arrojó con escarcha, sino que se arrojó con un puñetazo. Este le dio al tipo en todo el rostro, dejándolo incrédulo cuando vio cómo ella había dejado de estar jugando y ahora simplemente usaba su propia lanza para parar los ataques de Gracie. Las manos y las piernas de ellas se habían recogido con un hielo tan duro que incluso por un momento él pensó que no era hielo sino diamante. Él rápidamente utilizando su lanza bloqueaba los ataques, aunque se le hacía más y más difícil. Me gusta, cuando te pones así, dijo él de inmediato. La lanza y él mismo fueron recubiertos en un fuego intenso, pero esto no hizo retroceder a Gracie. A ella solo continuó atacando al tipo con todo lo que tenía.
Circe solo miraba con algo de impotencia al ver que no podía hacer absolutamente nada. Pero rápidamente utilizando su brazo bloqueó una patada. Al principio se sorprendió, pero luego simplemente miró a la otra Graifía y como después de haber sido congelada y destrozada por el hielo simplemente estaba de vuelta. Tengo que preguntar, ¿eres tú también una pecadora con algo que te hace inmortal? Dijo mientras miraba a la chica que tenía el mismo rostro que su esposa. No, por ahora creo que lo más cercano a lo que yo soy es una zombie, dijo ella para luego ejercer un poco más de fuerza a su patada, pero aún así fue en balde. El pelirrojo simplemente bloqueaba los ataques como si nada. Déjame adivinar, solo estás aquí para esforzarme a usar mi poder o... Todo esto solo es una distracción, separarme de mi esposa y el que tú estés aquí también, todo es parte de la distracción, ¿verdad? Dijo él. Eso dejó asombrada a la Graifía zombie. Lo sabía. Entonces tú quieres ser la que me mate, ¿verdad? Hizo una pregunta cuando vio a la pelirroja, la cual estaba cerca de ellos. Podemos decir que sí, hace tiempo asesiné a tu querido primo, me pregunto, ¿podré de asesinar también al Mau más fuerte del infierno? Eso simplemente hizo que la ira de él sea vista por ambas mujeres. Sé perfectamente que aún así no podría matarte, aún con la ayuda de ella y el poder que he estado reuniendo todos estos años e incluido el poder de tu propia hermana, no podría matarte. Pero sí con un poco de ayudita. Él se confundió al escuchar esto y pronto se sorprendió aún más cuando sintió una presencia que lo dejó un poco atónito. Detrás de ella se podía ver una inmensa sombra y mientras más se despejaba él se quedó asombrado con lo que estaba enfrente de él. No mataste a Zairaor para robar sus poderes, lo mataste para robar la Longinus del león de Nemea, dijo completamente asombrado al ver que ahora el león dorado se había convertido en una completa abominación. Era mucho más grande y parecía que tenía múltiples joyas incrustadas. Sí, solo tuve que pedirle un poco de ayuda a nuestro querido amigo Chillo para que le hiciera unas cuantas mejoras, dijo ella completamente feliz de ya tener la victoria asegurada. Balance Breaker. Con decir esas palabras el león se abalanzó sobre ella como si intentara comérsela, pero lo que pasó fue un rayo de luz para luego ver cómo ella estaba con la armadura que la cubría por completo. El Mau se puso en pose de pelea mientras simplemente miraba en el aprieto en el que estaba. No podía utilizar su poder y ahora tendría que pelear contra una pecadora y una Longinus. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy, espero que les haya gustado y sí tuve que cambiar un poco las cosas. Sí, ya sé que la que había ganado era ver la pelea de Hera y Yazaka contra el Devorador de Dios. Pero tuve que hacer esto ya que se estuvieron preguntando por qué el pelirrojo no estaba atacando, ya que este podría ganarles a todos fácilmente. La verdad es que la pelea está muy condicionada y siempre ambos tuvieron en cuenta los poderes y las habilidades de Siseish. Bueno, antes de que digan que cambié la historia, la verdad es que no he cambiado para nada la historia y esto de todos modos sí va a pasar. Solo que unos capítulos más adelante. Pero bueno, espero haber respondido la duda de por qué el pelirrojo no estaba haciendo nada. Ahora les pregunto, ¿cuál de ustedes creen que es la Graifía más fuerte? Al menos hasta el momento, porque faltan por aparecer. Sí, ese tipo está completamente loco. Bueno. Elijan. Graifía espadachín. Graifía magia de fuego. Graifía asgardiana. Graifía zombie. Capítulo 59. Todo esto simplemente ya no tenía ningún sentido. El inmenso dragón mecánico se alzaba imponente mientras miraba a sus presas, una kitsune y otro robot. El dragón simplemente los miró con unos ojos rojos que prometían mucho dolor.
Rápido como una salvaje bestia se abalanzó contra ambos. Rápidamente esquivaron su ataque sin esperar de que de un momento a otro del dragón le salieran un par de cañones a los costados apuntándolos directamente. Rápidamente el robot utilizó una vez más su escudo, pero al estar tan cerca no pudo evitar todo el daño del ataque. Mientras que de otro lado la Kitsune con algo de elegancia simplemente de un salto en el agua evitando los cañones. El inmenso dragón rápidamente fue contra ella y utilizando su enorme cuerpo, comenzó a girar para intentar morderla, mientras que su cola mecánica rápidamente le dio un golpe a la máquina para mandarla a volar. Así el robot fue mandado a hundirse en el inmenso océano. Maldita lagartija, dijo la diosa del matrimonio mientras se encontraba alejada aún con su báculo en mano. El enorme monster simplemente la ignoró e intentó atacar a Yasaka, pero de una forma un tanto extraña la enorme Kitsuner simplemente comenzó a golpear el suelo, haciendo parecer que verdaderamente estaba caminando sobre el cielo. Antes de comenzar a girar sobre ella misma y convertirse en una inmensa bola de fuego. El dragón rápido cargó con su propia bola de fuego en su boca, pero para su sorpresa ella la deshizo con su fuerza, e impactó directamente contra el enorme monstruo, haciendo que grandes olas se manifestaran. Pero para sorpresa de ella misma, simplemente se tuvo que retirar mientras miraba su pelaje que estaba completamente herido. En el último segundo gran parte de la nave le habían aparecido unas escamas metálicas que fueron capaces de dañarla. No pensé que utilizarías tú tan pronto y planeaba usarlo contra esos dos bastardos mientras la pelea continuaba. Dijo eso mientras ponía bastante maná en su báculo antes de que este simplemente cambiara de forma y ahora ya no tuviera la forma de una lanza con una pluma de pavo real. Ahora era un tridente con un par de delfines a su alrededor y unas cuantas olas que lo adornaban de una forma muy hermosa. Desde el océano se pudo ver una brillante luz de color azul brillante, lo que dejó un poco impresionado a los que estaban viendo eso. Pero luego lo que más sorprendió fue cuando el robot salió desde el fondo del océano. Esta vez, tenía un tridente en su mano. No solo eso, el aspecto había cambiado por completo, siendo que ahora era de color azul marino. Pero lo que más llamaba la atención era que ahora también parecía que parte de la armadura estaba recubierta por coral, dándole una apariencia oceánica muy hermosa. Jaja, estaba por mis hermanos, dijo para luego mover el tridente y de inmediato el propio robot también se movió mientras miraba como el inmenso dragón caía. Inundación de 40 días y 40 noches, dijo, y cuando lo hizo el robot comenzó a moverse a una enorme velocidad, haciendo siguientes estocadas al dragón, que simplemente volvió a usar esa forma para tratar de cubrirse, pero esta vez fue inútil ya que el tridente simplemente estaba atravesando fácilmente su defensa provocándole un inmenso daño. ¡Gra-ah! Gritó el inmenso dragón mientras era abatido por todas partes. Ese rugido llamó la atención de las demás personas que estaban en batalla, en especial del dueño de dicho dragón. Vaya, bueno, supongo que eso es malo. Lo bueno es que dos podemos jugar al mismo truco, dijo el pecado de la guerra. No te distraigas, idiota, Grayfia gritó mientras iba tras él, pero para su sorpresa algo detuvo su ataque. Era lo mismo que le había ocurrido a Cocabiel. No me gusta que interrumpan nuestro baile. Créeme, soy yo el que está más molesto por esto. Sus ojos brillaron en color rojo. De inmediato el inmenso dragón comenzó a cambiar de nuevo ante la sorpresa incrédula de ambas. El dragón fue recubierto por las llamas, y de inmediato dieron como todo se había complicado. Ahora el dragón parecía más una aeronave. Tenía 3 cabezas y volaba mientras miraba tanto a la armadura gigante como a Yasaka.
De inmediato cientos de misiles y rayos fueron cargados contra ambas. Rápidamente Hera se esforzó más, pero al final logró que la inmensa armadura se hundiera para evitar que lo dañaran, pero para su sorpresa muchos de los ataques no iban dirigidos contra el robot, iban dirigidos contra ella. Justo antes de que impactara contra ella, ella sintió como alguien la apartaba del peligro. Porque todas estas cosas terminaron así. Hera solo miró la cara del chico que alguna vez intentó matar, mientras que ahora la carga. Hermes, el dios de la velocidad. Este simplemente miró las cosas y cómo estaba terminando todo. Bazooka estaba intentando de todas a todas llegar a la nueva forma, pero les era imposible debido a todas las cosas que le estaban persiguiendo al mismo tiempo. Si no eran misiles, eran los dientes de una de las cabezas. Si no era eso, entonces eran unas inmensas garras. Esa cosa, el robot. Imagino que lo hiciste usando las armas de todos los que cayeron, ¿verdad? Ella simplemente asintió a las palabras del chico. ¿Puedes hacer una transformación de Zeus? Creo que ahora mismo nos vendría bien algo como eso, preguntó él a la diosa. Lo siento, si hago eso mi energía se desperdiciará casi a la mitad, y aún no sabemos si ellos tienen más trucos bajo la manga, dijo ella, haciendo que Hermes mirara toda la situación. Tengo una idea, pero costará, dijo él, y la diosa simplemente lo miró. Mientras tanto Yasaka ya no podía aguantar mucho más. Tal vez podía curarse con el Senjutsu y recuperar su energía, pero el daño que esta cosa daba era brutal. Estaba más que segura que si ella, la diosa, nunca le hubiera traído ese inmenso robot, de seguro esta cosa ya los habría exterminado a todos. Fue lo único que se dijo a sí misma mientras miraba al inmenso robot que simplemente disparaba a diestra y siniestra contra ella. Rápidamente vio algo que no se esperaba. Un chico estaba justo enfrente de ella. Señorita Yasaka, ya no es necesario que se encargue, ya lo arreglaremos ahora. Les transfórmese. Esa forma es un blanco fácil para él, dijo él, haciendo que la kitsune simplemente mirara un poco y se diera cuenta de que él tenía razón, así que se les transformó. En el momento en que lo hizo, él simplemente la agarró y rápidamente la sacó del sitio. Cuando se preguntó por qué, rápidamente vio como desde el océano otra vez todo comenzó a cambiar. Ahora, en lugar de ser una luz azul, era una de color rojo, haciendo que se preguntara qué es lo que estaba pasando, hasta que vio como una gran cúpula de fuego salió disparada contra el dragón. Esta fue a tal velocidad que el robot simplemente se partió a la mitad cuando recibió el ataque. Cuando miró, vio que de donde había salido ese ataque el robot había vuelto a cambiar. Ahora era de un aspecto bastante extravagante, pero lo que más destacaba era que tenía un arco y flecha. Apolo, ella dijo mientras miraba la forma del robot, que podía encajar con el dios del sol y su extravagancia. Ella lo había conocido solo por casualidad, pero tenía que admitir que esa forma dorada le representaba bien. Mientras tanto, Chiyou no estaba para nada feliz mientras veía cómo los pedazos del inmenso robot caían. Reconstruirlo será una pérdida de tiempo, fue lo único que se dijo, y vio como Grecia de vuelta había intentado atacarlo, pero de vuelta el ataque fue parado de una forma extraña. Tengo que encargarme de ese maldito robot yo mismo, dijo, para que de vuelta sus ojos se iluminaran, pero esta vez no iluminó al dragón. Lo que se prendió en llamas fue su lanza. No te dejaré, dijo la reina de hielo mientras estaba atrapada en esa cosa que la había atrapado a Cocabiel. ¿Por qué no sales de tu escondite?, preguntó ella a la nada. Pero ella estaba apuntando sus ojos a un lugar. Bueno, parece que me descubrieron, dijo una voz femenina, mientras que en la parte donde estaba mirando ella lentamente algo comenzó a hacerse visible. Otra copia de ella misma, pero a diferencia de las otras, esta parecía más despreocupada.
¿Tú quién eres? Preguntó la Might. Ella lo sabía, esa no era magia, eso tenía que ser una habilidad de un pecado. Mi nombre, bueno, creo que no importa ahora mismo, supongo que soy tú, soy Gracia. De inmediato esta otra dijo esas palabras con algo de orgullo, pero lo que nunca se esperó fue recibir una patada que la mandara lejos y aparte le destrozara toda la cara. ¿Qué? Ella logró recomponerse en el aire y miró la situación. En el lugar donde ella estaba ahora había otra Gracia. Ahora tenía dos grifas de frente, una que estaba atrapada y otra que la había atacado. ¿Pero cómo? Fue lo único que dijo mientras miraba a la que podría ser una traidora. Luego vio como la que estaba atrapada simplemente se había convertido en escarcha. Ustedes no son las únicas que pueden usar un truco como los clones, dijo ella mientras miraba a la mujer, la cual se veía bastante enojada. Pero ambas fueron interrumpidas cuando escucharon un grito y luego voltearon a ver a Chiyou. Él luego sacó de su bolsillo algo que Gracia no pensó ver. El núcleo de dragón del Bostgar, dijo, y sabiendo lo que podía hacer rápidamente intentó ir contra él para evitar que hiciera una locura, pero no se esperó que la mujer la encerrara a ella y a ella misma en especie de esfera gigante con la que solo pudo mirar cómo ese tipo se ponía la esfera en su propio pecho. Balance Breaker. Una inmensa luz iluminó todo y cuando vieron el resultado fue algo simplemente terrible. Hora de hacer añicos a esta maldita cosa ahora mismo. El jinete del apocalipsis de la guerra hacía honor a su nombre vestido con una armadura